Continuamos con nuestra unidad de geometría analítica y en esta segunda parte vamos a ver la ecuación del plano en el espacio. Antes aprendimos a obtener la ecuación de una recta en el espacio a partir de un punto que pertenece a esa recta y de un vector paralelo que le da la dirección. Ahora, para obtener la ecuación del plano en el espacio, vamos a considerar un punto perteneciente a ese plano y un vector, en lugar de paralelo, perpendicular o normal a él. Para poder aprender y entender las ecuaciones del plano, vamos a observar dos cosas antes. La primera es que en un plano cualquiera existen o se pueden trazar infinitos vectores perpendiculares a él e infinitos vectores incluidos en el plano. Y además hay infinitos vectores que son, perpendiculares a infinitos vectores. Acá lo que yo hice fue considerar un plano, considerar un vector perpendicular a él, uno solito, el u, porque elijo uno solo porque va para la explicación nada más, y muestro 5 vectores perpendiculares a u que están incluidos en el plano. Y la segunda cosa para recordar es lo siguiente. Si yo tengo dos vectores, uno es el perpendicular al plano y otro que está incluido en el plano perpendicular al anterior, los estoy construyendo perpendiculares y además los estoy construyendo no nulos, ¿sí? Es decir, que ninguno de ellos dos es el vector nulo. Una de las consecuencias del producto escalar entre vectores es que me da cero. Entonces voy a trabajar con estos dos vectores a ver qué resulta. Fíjense que el vector u tengo las componentes a, b, c, pero de p, q no. Entonces voy a hallar las componentes. ¿Cómo se hallaban? Restando componente a componente las del extremo menos la del origen. Ahí tenemos el vector pq. Planteo el producto escalar. ¿Cómo calculábamos el producto escalar? Como la suma de los productos de las componentes respectivas. ¿Sí? Y tengo esa expresión. Ahora, la x, la xq, la iq y la zq son valores genéricos, son los que van a variar, porque este punto, la idea es que este punto q cambie, ¿sí? Para, digamos, caseramente, para que cubra todo el plano, para que se justifique que es la ecuación del plano. Entonces eso es una explicación casera nada más, entonces voy a cambiar la notación y voy a poner x y z, ¿sí? Y esta ecuación es la llamada ecuación canónica del plano. Ahora, si yo en esta ecuación opero y hago la propiedad distributiva en cada término de el factor que aparece multiplicado por esta diferencia, acuérdense que cada factor que viene de acá son las componentes del vector normal. Si hago esas propiedades distributivas y opero, llego a esta expresión. Y esta expresión es la ecuación general o implícita del plano. Después, si yo sigo operando, paso, en esta ecuación, paso el término independiente al otro miembro. Después considero que está multiplicado por 1, entonces lo paso dividiendo y opero con los factores que me encuentro, llego a esta otra expresión, ¿sí? Por una cuestión de limpieza, digamos, voy a renombrar a estos denominadores, los voy a renombrar y llego a esta expresión. Esta expresión es la ecuación segmentada del plano. Cada una de ellas, ahora las vamos a aplicar en algunos ejemplos, ocurre como con la ecuación de la recta en el espacio. Parece algo como muy complicado, pero en realidad cuando se hacen ejercicios y se comprende de dónde sale cada ecuación y se comprende qué nos dice cada ecuación, se facilita mucho. Veamos, nos dan en un ejemplo, yo sugiero siempre hacer dos lecturas, una donde yo detecte qué es lo que tengo que hallar y qué datos tengo, y la otra, una lectura más detallada,
me dice obtener la ecuación general. Yo puse general, pero vamos a obtener todas. Obtener la ecuación general del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Acá yo ya en una lectura rápida sé que tengo un punto, un vector perpendicular y que tengo que hallar la ecuación del plano. En una segunda lectura leería también los datos. A igual al punto A de coordenadas 4, menos 2, 2 y el vector U de componente 0, 6, 12. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo esa situación. Dijimos que para encontrar ese punto Q que yo dije que era un punto genérico, ahora no tengo dos vectores, un vector en el plano y un vector perpendicular. Tengo un punto y el vector perpendicular al plano. Y yo necesito hallar el otro punto Q que es genérico, ¿sí? Que es como si representa cualquier punto, por eso justifica que sea la ecuación del plano. Entonces voy a elegir la ecuación canónica. Podría empezar por otro lado, pero me parece que esta es más fácil para que se comprenda. Elijo la ecuación canónica y recordemos que A, B y C son las componentes del vector U y que XA, YA y ZA, como lo indica su nombre, son las coordenadas del punto que me dan. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar. Eso es todo. Fíjense, en lugar de A, B y C, puse las componentes del vector perpendicular. 0, 6, 12, 0, 6, 12. Este término podría no haberlo puesto, lo escribí para que lo vean. Y después en XA, YA y ZA, escribo 4 menos 2, 2. 4, aquí cambia el signo porque la segunda coordenada es negativa y con este menos cambia. Entonces 4 menos 2, 2. Y ahí terminó. Ahora, vamos a suponer que, y esto es lo que yo les decía antes, cuando distribuyo, bueno, este término en este caso se va. Cuando distribuyo me queda 6i más 12 más 12z menos 24, ¿sí? Y estos dos términos, que son términos independientes, yo los puedo asociar. Y esta es la ecuación general. Ahora, voy a seguir operando. Entonces, paso ese 12, considero que el 12 está multiplicado por 1, entonces lo paso dividiendo, opero con lo que encuentro, y aquí tengo la ecuación segmentaria. Después vamos a ver cada una de estas, qué información nos da. Vamos a ver otro ejemplo. Acá me dan 3 puntos, ¿sí? No me dan un punto y un vector perpendicular. Entonces yo antes de hacer lo que hicimos recién, tengo que encontrar el vector perpendicular. Yo acá tengo solamente 3 puntos. Entonces tengo que aplicar otra cosa antes. No siempre va a ser así. Pero si a mí no me dan un punto y el vector perpendicular a plano, lo tendré que buscar. Entonces, voy a considerar en ese plano dos vectores. Podría ser el vector AC, AB, BC, BA o CB, CA, como ustedes quieran. Yo en este caso voy a utilizar los vectores AB y AC. Entonces voy a encontrar sus componentes primero, porque no las tengo. Yo tengo el extremo y el origen nada más. Hice los dos con extremos, con origen en A y con extremos en B y en C. Entonces hallo sus componentes, que ya lo sabemos. Ahora tengo los dos vectores U y B, que están en el plano, ¿sí? Están en el plano. Todavía sigo necesitando el perpendicular. Entonces, en este caso, el perpendicular o normal surge de la definición de producto vectorial. Si yo hago el producto vectorial entre dos vectores, el resultado es un vector perpendicular al plano que determinan. Fíjense, el vector U con el vector B determinan el plano. Si yo hago el producto vectorial, el resultado es un vector perpendicular a ese plano. Entonces yo lo resuelvo, no mostré la resolución, pero resuelvo y obtengo las componentes del vector normal, del vector perpendicular. Ahora tengo un punto, que acá tengo de más, porque tengo 3 puntos,
Pero ahora tengo un punto y el vector perpendicular. Entonces tengo que hacer lo mismo que antes. Tomo la ecuación canónica y reemplazo, fíjense, el vector perpendicular de componentes 4 menos 2, 9, 4 menos 2, 9, y elegí trabajar con el punto A, entonces las coordenadas son 2, 0, 1. 2, 0, 1. Este 0 podría no haberlo escrito. Si sigo trabajando igual que antes, distribuyo, asocio los términos independientes y obtengo la ecuación general. Y si sigo trabajando, obtengo la ecuación segmentada, segmentario-segmentada. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, lo que yo les decía, toda esta parte es similar a lo anterior, pero para poder resolver esto necesito tener un punto y un vector perpendicular. En este caso, tuve que hacer una parte antes para encontrar el vector perpendicular. Vamos a ver otro caso. Otra vez 3 puntos. Entonces voy a considerar los vectores ED y EF, los encuentro. Y ahora tengo que encontrar el vector perpendicular, ¿sí? El vector perpendicular. Y ya sabemos que es el resultado de un producto vectorial. Calculo el producto vectorial, encuentro las componentes del vector perpendicular al plano cuya ecuación estoy buscando. Y ahora de vuelta, reemplazo entonces en la ecuación canónica, fíjense, las componentes del vector perpendicular son menos 7, menos 1, menos 9, menos 7, menos 1, menos 9, y las coordenadas del punto. Yo en lugar de elegir el primero como antes, por ejemplo, elegí este. Es lo mismo porque los 3 puntos pertenecen al plano por dato. Entonces es 1 menos 2, 6, 1 menos 2, 6. Acuérdense que cambia el signo cuando una de las coordenadas es negativa, ¿sí? Si sigo operando, distribuyo, asocio los términos independientes y obtengo la ecuación general. Si sigo operando, voy a obtener la ecuación segmentaria. Y acá tengo el plano con los puntos que me dieron y el vector normal o perpendicular. Otro caso más, otra vez. Me dan 3 puntos que pertenecen a un plano. Tengo que encontrar el vector normal. Entonces, elijo los vectores BA y BC, encuentro sus componentes. Estos vectores están incluidos en el plano porque sus extremos están en el plano. Calculo el producto vectorial entre estos dos vectores y obtengo las componentes de un vector perpendicular o normal al plano. De vuelta como antes, tomo la ecuación canónica, reemplazo, pero vean lo que pasa ahora. El vector normal tiene dos componentes que son 0, la componente en Y y en Z son 0. Entonces yo lo escribí para que se vea, pero en realidad estos dos términos podrían no haberlos escrito. Si sigo operando, resulta que la ecuación general me queda muy resumida. Y lo que me queda, si se fijan, yo tenía ahí, perdón, ahí tengo los 3 puntos A, B y C y el vector normal. Trazo el plano y si se fijan, ese plano es paralelo. Acá giré un poquito los ejes para que se vean. Ese plano es paralelo, fíjense, acá está dibujadito de canto. Es paralelo al plano ZI. Fíjense, justo el plano determinado por las componentes nulas del vector perpendicular. ¿Sí? Voy a volver a mostrar la imagen anterior. Yo tengo el vector perpendicular que tiene dos componentes que son nulas, en Y y en Z. Entonces yo ya sé, mirando eso, que el plano, si tuviese que dibujarlo, que el plano va a ser paralelo al plano determinado por IZ. Ahora yo voy a girar el gráfico así y lo vamos a volver a ver de canto. ¿Sí? Acá está el plano finito, visto de canto, es paralelo al plano ZI.
y perpendicular, por construcción, al eje X. Vamos a ver otro ejemplo. Me dan 3 puntos, otra vez. Busco 2 vectores que están incluidos en ese plano. Busco el vector perpendicular haciendo el producto vectorial de aquellos dos. Y acá me dice que el producto, que las componentes del vector perpendicular en X y en Y son nulas. Entonces, aunque yo no tenga todavía otro dato de ese plano que estoy buscando, sé que va a ser un plano paralelo al plano XY. ¿Sí? Si ustedes tienen en cuenta que nosotros graficamos X, Y y Z, el plano va a ser, para nuestra visión, va a ser horizontal. Vamos a ver. Reemplazo en la ecuación canónica, opero, tengo la ecuación general y fíjense que efectivamente el plano quedó, si yo considerase el plano XY, sería el horizontal. Bueno, este plano quedó igual, lo vamos a ver de canto. Fíjense, el plano que estaba buscando es paralelo al plano XY. Ahora, más allá de adquirir habilidad en hallar la ecuación de un plano y demás, es bastante importante saber leer, saber qué nos dice una ecuación para anticiparnos al resultado, ¿sí? Yo voy a poner las 3 ecuaciones que vimos antes. Estoy trabajando sobre un mismo plano, pero expresada las ecuaciones de maneras diferentes. Y vamos a leer vamos a descubrir qué nos dice cada una. En la ecuación canónica, yo si miro los coeficientes, los factores que están en cada término, el 1 podría no haberlo escrito, lo escribí para que lo vean. Estas son las componentes del vector perpendicular. Recuerden que antes, cuando vimos cómo encontrar la ecuación, hacíamos A por más B por más C por y ABC son las componentes del vector normal perpendicular al plano. Y después tengo los términos independientes con el signo cambiado al que aparece, son las coordenadas de un punto. Fíjense, 4 menos 2, 6. Cambiados de signo porque la fórmula es con menos acá, entonces es cambiado de signo. En la ecuación general, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver también los coeficientes de cada término en variables distintas de 0, es decir, el coeficiente de X, el coeficiente de Y y el coeficiente de Z, ¿sí? Con su signo. El 1, yo podría no haberlo escrito, lo escribí a propósito. Y eso, como antes, nos da el vector normal. El término independiente se puede utilizar, pero hay que hacer más cuentas que no es matemáticamente económico hacerlo. Pero el término independiente, si recordamos, surge de hacer todas estas distribuciones y juntar, acá me va a quedar menos 4, acá me va a quedar 8 y acá me va a quedar menos 12. Si yo junto menos 4 más 8 menos 12, obtengo menos 8. Entonces no es muy económico usarlo, ¿sí? Y después en la segmentaria, yo lo que voy a ver son los denominadores. Y cada denominador me da el punto de intersección del plano con cada eje. Así, el denominador en X me da el punto de intersección con el eje X, que va a ser 8, 0, 0. Luego, el punto de intersección con el eje Y es el punto. Ahora son 0 las otras dos coordenadas de ese punto. Entonces va a ser 0, 2, 0. 0, 2, 0. Y la de Z va a ser 0, 0, 4. 0, 0, 4. Lo vemos en el gráfico y efectivamente así es. Tengo un plano, ¿sí?, que me dieron la ecuación, pero vamos a suponer que lo hubiese tenido que dibujar, antes de dibujarlo, ya sé que el vector perpendicular tiene componentes 1, 4, 2. Este plano pasa por el punto 4 menos 2, 6.
y que las intersecciones con los ejes, esto es lo más interesante, que las intersecciones con los ejes son los puntos O, P y Q con sus coordenadas correspondientes. Vamos a ver otras dos cosas más que son interesantes en el caso de tener, por ejemplo, que dibujar un plano. Vamos a ver cómo encontrar los puntos pertenecientes a un plano. En la ecuación general, uso la ecuación general porque resulta cómodo. Yo puedo encontrar un punto que pertenece al plano dándole dos valores a dos de las variables. En este caso, decidí darle el valor a X y a Y, ¿sí? Digo que estoy buscando un punto R que tiene por coordenadas -4, 2, Z. Este punto, yo sé que está en -4, 2, pero no sé en qué valor de Z está. Entonces, para que esté en el plano, yo necesito reemplazar en la ecuación, en una de las ecuaciones. Uso la general porque me resulta cómodo. Fíjense, donde decía X puse -4, donde decía Y puse 2, y Z lo dejé así porque no lo tengo, justamente el que quiero encontrar. Opero, resuelvo y me queda que Z es igual a 2. Entonces, el punto que pertenece al plano es el -4, 2, 2. Vamos a ver otro. Vamos en este caso a hacer al revés. A mí me dan un punto y me dicen, este punto tiene coordenadas -1, 2, 3. Antes yo una de las coordenadas no las tenía, antes me pedían que encuentre un punto perteneciente al plano. Ahora me dan un punto y me dicen, ¿pertenece al plano? Entonces va a ser similar a lo que hicimos, pero en este caso lo que tiene que ocurrir es que cumpla con la ecuación, ¿sí? Entonces pongo en la ecuación, otra vez como antes, donde decía X pongo -1, donde decía Y pongo 2 y donde decía Z pongo 3. ¿Sí? Si este punto pertenece al plano, esta ecuación se tiene que verificar. Entonces resolvemos y nos queda que no se verifica. Consecuencia, este punto no pertenece al plano. Vamos a ver qué pasa si yo uso un punto que sí pertenece. Vamos a usar el punto que encontramos antes, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿este punto pertenece al plano? Si ese punto pertenece al plano, estos valores de X, Y y Z tienen que satisfacer esta ecuación. Entonces probemos. Reemplazo y verdaderamente, como me da una igualdad, el punto pertenece al plano. Vamos a ver otra cosita más ahora. Trazas de un plano. Yo ahí les muestro primero los planos coordenados. Son los planos XY y Z, ZX. Son los que dividen al plano en octantes. Lo vimos al comienzo de vectores. Y tengo mi plano y traza se le llama a la intersección del plano, de mi plano, con cada uno de los planos coordenados. Fíjense, ahí están las rectas marcadas, ¿sí? Estas tres rectas se llaman trazas. Entonces, ¿cómo encontramos las trazas? Si la X vale 0, estoy haciendo, si la X, el eje X es este que está acá, está muy chiquitito el nombre. Si la X vale 0, nosotros vimos antes que el plano es paralelo al plano YZ, ¿sí? Entonces, en mi ecuación, estoy trabajando con el mismo plano que antes, ¿sí? En mi ecuación yo pongo la X igual a 0 y me queda esta expresión. Esta expresión es la ecuación de la recta. ¿De qué recta? De la recta que surge como intersección de mi plano, que es el violeta, con el plano YZ, es decir, con este plano. Es esta recta que está acá. Después lo vamos a ver en otro dibujito. Ahora, vamos a hacer Y0. Si la Y vale 0, como es la Y 0, el plano es paralelo al plano XZ.
el plano XZ es este gris que está acá. ¿Sí? ¿Dónde se corta este plano con el mío lila? Acá, en esta recta. Entonces pongo 0 en Y en la ecuación y me queda esta expresión. Y lo mismo voy a hacer si la Z es 0. Si la Z es 0, el plano va a ser, paralelo al plano XY. Entonces la intersección que estoy buscando es la de mi plano con este que está horizontal, ¿sí? Estoy buscando esta recta y me queda ahí. Fíjense, ahí lo dibujé de otro modo, más clarito. Tengo las 3 rectas. Esas 3 rectas de intersección, y dibujé este triangulito que es lo que sería lo que pasa del otro lado, por decirlo caseramente, de mi plano original. Acá tengo las ecuaciones de las 3 rectas. Estas rectas tienen un nombre particular, se llaman trazas de un plano. Si a mí me pidiesen hallar la traza de un plano, lo que yo sé es que me están pidiendo la intersección de mi plano con cada uno de los planos coordenados.